Ya, entonces, vamos a esta última parte, ¿ya? Ya habíamos estudiado al enlace iónico, ya también al enlace covalente lo estamos estudiando acá, ¿ya? El enlace iónico está entre metal y no metal y el mecanismo es la transferencia de electrones, desde el metal hacia el no metal, ¿ya? Se forman iones, un ion positivo, un ion negativo, entonces por eso justamente se llama enlace iónico. Posi con nega, ¿se atraen o se repelen, chicos? Se atraen. Se atrae. Y esa fuerza de atracción es justamente la que nosotros llamamos el enlace iónico y es lo que mantiene unidos a estas especies. Entonces, hasta ahí ya hablamos del enlace iónico. En el caso del enlace covalente, lo que se iba a dar era compartición de electrones, ¿ya? Se comparten electrones. ¿Cómo? En parejas. Mira, de a dos, de a dos, de a dos, de a dos, de a dos. ¿Cuál es la idea? Que los electrones se comparten para que los elementos se parezcan a quién electrónicamente. Los gases nobles. A los gases nobles, claro, se parecen a un gas noble, eso quiere decir 8 electrones externamente, excepto quién, El hidrógeno. el hidrógeno, claro, porque el hidrógeno no quiere parecerse a un gas noble con 8 electrones. ¿El hidrógeno cuántos electrones quiere tener? Uno. No, tiene uno, pero otro electrón más, ¿cierto? Para tener dos externamente y parecerse a qué gas noble. El helio. Al helio. Perfecto. Entonces, hasta ahí ya tenemos nosotros al enlace covalente. Ahora, este enlace covalente también yo lo puedo subdividir, ¿ya? O sea, no es que el enlace covalente así a la mala es porque es enlace covalente, no, ¿ya? El enlace covalente yo lo puedo dividir en enlace, primero, simple, doble o triple. Simple si hay un par compartido, doble si son dos pares compartidos o triple si son tres pares compartidos, ¿ya? También lo puedo considerar como si fuera enlace polar o enlace no polar. Profe, ¿y de qué depende de que sea enlace polar o no polar? Ya. Cuando los átomos que se juntan son iguales, el enlace es apolar. Iguales es apolar. Y cuando son diferentes es enlace polar. Profe, ¿por qué? Ya, mira, te lo digo de una manera muy sencilla. Imagínate que tú tienes aquí al hidrógeno que se enlaza con el cloro. ¿Ya? ¿Los átomos cómo son? ¿Iguales o diferentes? El hidrógeno y el cloro. ¿Cómo son? Al ojo. ¿Iguales o diferentes? Igual, ¿diferentes? Diferente, claro, uno es hidrógeno y el otro es cloro, ¿cierto? Entonces, si son diferentes, ¿tienen la misma fuerza o diferente fuerza para atraer electrones? ¿Diferentes? Diferente fuerza, claro. ¿Quién crees tú que tiene más fuerza para atraer electrones? ¿El hidrógeno o el cloro? El cloro. El cloro, claro. Entonces, como el cloro tiene más fuerza, es como el cloro si quisiera llevar a la nube electrónica del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno está perdiendo sus electrones y dice, no, claro, no te lleves mi electrón. Pero el cloro dice, no, yo tengo más fuerza, voy a tratar de llevarme ese electrón. Entonces, si bien es cierto, comparten el electrón, como el cloro es más electronegativo y tiene más fuerza relativa para llevarse el electrón, tiende a llevarse el electrón. Entonces, si yo lo quiero representar a este señor, al hidrógeno con el cloro, ¿ya? Yo lo que voy a decir es esto. Ah, mira, se va a formar un dipolo de enlace. El cloro me representa la parte negativa y el hidrógeno me representa la parte positiva. Hay un polo positivo y un polo negativo. Esto es lo que se conoce con el nombre de dipolo de enlace. ¿Ya? Dipolo de enlace. Y esto es lo que justifica que este enlace sea del tipo polar. Entonces, aclarando, cuando los átomos son diferentes, ¿el enlace de qué tipo es? Polar. Polar. Y cuando los átomos son iguales, el enlace es apolar. Ejemplo, si yo tengo unión hidrógeno, ¿qué tipo de enlace es? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. Apolar, muy bien. Si yo tengo un enlace, vamos a imaginarnos, cloro, ¿qué tipo de enlace es? ¿Polar Apolar. o Polar. Apolar.
Apolar. iguales, correcto. Si yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno con el flúor, ¿qué tipo de enlace será? ¿Polar o Polar. Polar. apolar? No. Porque son átomos diferentes, ¿de acuerdo? Los átomos iguales, ¿ya? Forman enlace apolar. Los diferentes forman enlace polar, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a ir clasificando a los enlaces químicos, ¿ya? Ahora, un siguiente tipo de enlace es el enlace metálico. Hasta acá, ojo, mira, ¿a quiénes hemos estudiado? Al enlace iónico, metal, no metal, transferencia de electrones. Al enlace covalente, lo hemos estudiado también, compartición de electrones. Puede ser enlace simple, enlace doble o enlace triple, ¿ya? ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar que si los átomos son iguales, el enlace es apolar, y si son diferentes, el enlace es polar. ¿De acuerdo? Ahora, otro término que voy a encontrar, el enlace metálico. El enlace metálico, como su nombre lo dice, se forma entre metales, átomos de hierro, átomos de cobre, átomos de oro, ¿ya? Estas especies, hierro, cobre, oro, ¿ya? Tienen iones y sus electrones se encuentran deslocalizados, ¿ya? Entonces, si yo me quiero imaginar cómo es el enlace metálico, es como si tú tuvieras muchos iones positivos que estuvieran rodeados de un mar de electrones. Entonces, el electrón no está quieto, el electrón está por todos lados moviéndose, 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 moviéndose en todo el entorno, ¿ya? Entonces, por esa razón es que a la teoría del enlace metálico se le llama la teoría del mar de electrones, porque los electrones se encuentran moviéndose alrededor. Pero como los electrones no están quietos, están moviéndose mucho, 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 los electrones están moviéndose bastante, eso justifica una de las más interesantes propiedades que tiene un metal. ¿Cuál es una de las más interesantes propiedades del metal? Te recontracreo. ¿Cuál es una de las más interesantes propiedades del metal? ¿Qué puede hacer el metal? Conduce electricidad. Conduce electricidad. Y eso se justifica. Profesor, esto creo que ya lo escuchó, profe. Esto es también lo que sucede con los LED. Con los LED. ¿Qué ocurre con los LEDs, Marcelo? Con los LED. Sí, sí, esto es lo que también hacen los LED, ¿verdad? Lo que hacen los LEDs. ¿Qué hacen los LEDs? Lo que pasa. Que se mueven los electrones de una manera muy desordenada. Sí, algo así, profe. Sí, que pasan de una banda de conducción a banda de valencia, pero Ah, hay una separación de bandas de energía. ya. Ahí ya. Aquí es algo similar, pero todavía estamos en la teoría del mar de electrones. ¿Ya? En la teoría del mar de electrones, nosotros hablamos que los electrones se mueven muy desordenadamente alrededor de los iones. Y eso explica por qué los metales conducen la corriente eléctrica. Lo que nos dices tú, Marcelo, es hablar de las teorías de las bandas. Y Marcelo nos ha hablado de algo muy, muy interesante, que es hablar de las bandas. Él habla de las bandas de energía. Nosotros aquí hablamos de las bandas de conductividad. Y cuando te refieres a las bandas de conductividad, ¿qué es lo que significa? Que yo voy a tener tres zonas, ¿ya? Una zona en Bandas donde, de conducción, la separación de bandas de energía y bandas de valencia. claro, o sea, ¿qué ocurre en una especie que es un no metal o es un buen aislante? ¿Ya? La banda de conducción es la banda en donde los electrones pueden desplazarse libremente. Y por acá, por todos lados los electrones se pueden mover, por acá. Por todos lados, ¿ya? Pero los electrones típicamente están aquí esperando pasar a la banda de conducción. Entonces, si la banda de valencia está muy separada de la banda de conducción, lo que va a ocurrir es de que les va a ser difícil pasar a la banda de conducción y ser conductores eléctricos. ¿Me dejo entender? Si la banda de valencia no está tan separada,
Entonces, un electrón con un poco de energía, ¡uy!, podría pasar por acá, ¡uy!, podría pasar, entonces se vuelve conductor eléctrico, ¿ya? Pero aquí, fíjate, la banda de valencia y la banda de conducción están pegaditas una con respecto de otra. Entonces, un electrón fácilmente pasa por acá, ¿ya? Y ¡uy!, 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 conduce la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos tres casos a ti se te asemeja más a un metal? ¿El primero, el segundo? El primero. El Porque primero. el primero conduce muy bien electricidad. Entonces eso significa que la banda de valencia y la banda de conducción están muy juntas una con respecto de otra y pasa fácilmente. En los aislantes, como en los no metales, la banda de valencia y la banda de conducción están recontra separados. Entonces tú necesitarías darle mucha energía para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Y también escuché que se podía agregar como algo como si un espacio extra que puede hacer que esa de la banda de valencia diga como unos espacios ahí extras para que puedan avanzar hacia la banda de conducción. Algo así escuché. Sí, podría ser el caso, pero es un caso un poco más, vamos a decirle, específico. ¿Avanzado? Claro. Tú acá lo que buscas es justificar tres cosas, ¿ya? Que un metal es un buen conductor eléctrico, porque la banda de valencia y la banda de conducción están muy cerca uno respecto de otro. En los aislantes eléctricos, como por ejemplo los no metales, va a ocurrir de que la banda de valencia está muy separada de la banda de conducción. Pero en los semiconductores o en los semimetales, por ejemplo, la banda de conducción no está tan separada de la banda de valencia. Entonces, si tú incrementas alguna propiedad, como por ejemplo la temperatura, podrías hacer de que una especie que no es conductora se vuelva conductora eléctrica. Es lo que pasa, por ejemplo, en los semimetales. Ejemplo, en el germanio, en el silicio, que son semimetales, tú incrementas la temperatura y ellos pasan de la banda de valencia a la banda de conducción y se vuelven conductores eléctricos. Eso pasa, por ejemplo, en los circuitos integrados de las computadoras, ¿ya? Si tú te has dado cuenta, los circuitos integrados de la computadora están hechos de silicio, ¿ya? Típicamente, todos los filamentos que tú ves en un circuito integrado están hechos de un metal y muchas veces están hechos de plata. ¿Plata, profe? ¿El metal es precioso? Sí, de plata. Hay empresas en el mundo que se encargan de reciclar computadoras para recuperar la plata de estos circuitos integrados, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es que el circuito integrado o la computadora, mientras esté a baja temperatura, conduce muy bien la electricidad. Por esa razón, si tú tienes curiosidad, siempre te dicen, oye, tu computadora debe tener un ventilador, y no un ventilador como el que tenemos en casa, sino su propio ventilador, gira. Si estás en la laptop, también tiene un ventilador interno. O si es que no es ni uno ni otro, tú le compras una parrillita que abajo tiene un ventilador y mantiene fría la computadora. ¿Por qué? Porque cuanto más fría esté la computadora, ¿ya? Se conduce mejor la corriente eléctrica, tiene mejor, vamos a decir, performance la computadora. Por esa razón es que se busca siempre que la temperatura baje. Si la temperatura llega a aumentar, Adecuada. claro, si la temperatura llega a aumentar, entonces ¿qué ocurre? Este semiconductor, el silicio o el germanio, empiezan a conducir la corriente eléctrica y ayudan a esa transferencia para que la computadora no pierda eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera como trabajan los semiconductores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? No. ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a avanzar algunos ejercicios para reforzar lo que hemos visto hasta acá. ¿Ya? Mira, lo que te dicen al inicio. Determine la notación de Lewis para el átomo de un elemento cuyo número de masa es 23 y posee 12 neutrones. Ya, entonces, mira, yo tengo un elemento E, ¿ya? Cuyo número de masa es 23. Acá está, mira, 23. Y te dicen que tiene un número de neutrones que es igual a 12. Pregunta, ¿con esto puedo calcular Z? ¿Sí o no? Sí, Sí. se resta. ¿Cuánto valdría Z?
Masa con 11. neutrones, restamos masa con neutrones. Claro. Entonces, ¿cuánto valdría? 11, ¿cierto? Porque 11 más 12 me da 23. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. 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 Entonces, ahora yo hago la configuración electrónica. ¿Cuál sería la configuración electrónica? A ver, ayúdame. 1s2, Ajá, luego 2s2, 2S2, luego 2p6, 2P6 y luego 3s1. 3S1. ¿Ya? Si me piden la notación de Lewis, me voy al último nivel. ¿Quién es el último nivel? Tercer nivel. ¿Y cuántos electrones hay en ese tercer nivel? 1. 1. Por lo tanto, acá sería E con cuántos electrones? 1. Con un solo electrón. ¿Qué marcas como respuesta? La E. La letra E. Perfecto. Listo. Entonces, la letra aquí que marcaría sería la letra E. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? En el siguiente caso, el átomo de un elemento químico E posee 3 electrones distribuidos en los subniveles P de su configuración. Señale la notación de Lewis. Ah, entonces tenemos que ir a esto, mira, a tener 13 electrones en los subniveles del tipo P. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? 1s2, 2, ¿Cómo sería? 1S2, S2. Entonces, ya, vayamos por acá. Quiero la configuración electrónica, ¿ya? Ayúdame. ¿Cómo sería? 1S2. 1S2. Luego, 2S2. 2S2. Luego, 2P6. 2P6. Ojo, ya tienes 6 electrones en P, ¿cierto? ¿A cuántos electrones tienes que llegar? A 13. 13. 13. Ya. Continúa entonces. ¿Quién sigue? 3S2. 3S2. Continúa. 3P6. 3P6. Ah, ¿ya lograste cuántos? 12, ¿verdad? 12. 12. Luego, ¿quién continúa? 4S2. 4S2. ¿Quién continúa? 3D1. 3D1. Ah, no. 3D10 Ah, 3D10. Ya. y 4P1. 4P1. 1. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Porque tú estás analizando a los subniveles del tipo P, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quieres aquí? Saber los electrones que va a tener en P. ¿Cuántos electrones suman hasta acá? 13. 31. 13, ¿ya? Pero para la notación de Lewis, ¿ya? Para la notación de Lewis, a mí me interesa el último nivel, ¿verdad? ¿Y quién es el último nivel? 4. 4. Nivel. Entonces lo aíslo, mira, lo aíslo. Sería 4S2, 4P1. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel? 3. 3. 3. 3. Entonces la notación de Lewis, ¿cuál sería? Sería el elemento E con cuántos puntitos alrededor. 3. 1, 2 y 3 puntitos alrededor. ¿Qué marcas como respuesta? La B. ¿La letra? B. La letra B. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Veamos acá. Siguiente pregunta. El átomo de un elemento químico E posee dos subniveles S completamente llenos en su configuración. Considerando el número máximo de electrones, señale su notación de Lewis. Allá. Mira, ojo, ojo, mira. Dos subniveles del tipo S llenos. Y lo que me piden es que consideres el máximo número de electrones. Entonces, vayamos, ¿ya? ¿Cuál sería la configuración electrónica?
1s2. ¿Está bien? No te escucho. ¿Está bien o no? S2. 1s2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿verdad? Sí. Ya tengo un subnivel S que está lleno. Luego viene 2s2. Ya tengo dos subniveles S que están llenos. ¿Me detengo o continúo? Me detengo. Sí, porque se completa los dos niveles. Es Ya, pero mira, yo continúo 2p6. Profe, pero ya tiene los dos subniveles S llenos. Sí, pero a ti te piden el máximo número de electrones. Te pregunto, al colocar 2p6, ¿estoy incumpliendo con la condición o sigo cumpliendo? no, No. sigue cumpliendo. Sigo cumpliendo, porque sigo teniendo dos subniveles S que están llenos. Esto no me ha hecho que incumpla, sigo cumpliendo. Ahora te pregunto, de 2p6, ¿quién continúa? 3S y podría ser 3S1. Claro, te pregunto, muchas gracias Carlita, si yo coloco 3s2, como ha dicho Carla, ¿cumplo o incumplo? No, estaría Incumplo. incumpliendo. Sería ¿Ya? 1. ¿Por qué ya no cumplo? Solo pide dos niveles S llenos. Y acá ya tengo 3, ¿verdad? O sea, si yo escribo esto, está mal. Pero yo lo que podría hacer, en vez de escribir 3s2, escribo 3s1. ¿Y cumplo o no cumplo? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque tengo a él que está lleno, a él que está lleno, y lo tengo a ese, pero él no está lleno. Para que esté lleno necesita dos y solamente tiene uno. Entonces, esto es lo máximo a lo que yo puedo llegar. ¿Ya? Y como es lo máximo a lo que puedo llegar, chin, chin, lo llevo por acá, pregunto, este es el último nivel, ¿verdad? Y como este es el último nivel y yo quiero hallar la notación de Lewis, ¿ya? Te pregunto, notación de Lewis. ¿Cuál sería aquí la notación de Lewis? Sería el elemento E con ¿cuántos puntitos? No. 1. Con un solo puntito, ¿ya? Y esa sería su notación de Lewis. ¿Qué vas a marcar como respuesta acá? La E. La letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Ajá, interesante. Mira, te dice. Indique la pareja que al combinarse esperaría que formen un compuesto iónico. Chicos, ¿quiénes forman un compuesto iónico? ¿Te acuerdas? Un metal y un no metal. Metal y un no metal. Entonces, y es más, mira, te han puesto aquí la tabla periódica para que tú te des cuenta rápidamente. Si ves metal y no metal, compuesto iónico. Ejemplo, sodio y azufre, ¿iónico o covalente? Ayúdame. Iónico. Iónico. El sodio está por acá, metal, y azufre está por acá, no metal, entonces es un compuesto iónico. ¿De acuerdo? Magnesio y cloro, ¿iónico o covalente? Iónico. Iónico. ¿Dónde está el magnesio? Aquí. ¿Y el cloro? ¿Dónde está? Aquí. Metal. No metal, enlace iónico. Nitrógeno y oxígeno, ¿iónico o covalente? Covalente. Mira, acá está el nitrógeno, acá está el oxígeno. Ujú. Entonces, él va a ser covalente. ¿De acuerdo? Entonces, te dice, ¿en qué casos el enlace es iónico? ¿En qué casos? 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué marcas como respuesta? La D. La letra D. Dinosaurio. ¿Ya? Dice, señale si la característica corresponde a un enlace covalente y si corresponde a un enlace iónico. ¿Ya? C covalente, E iónico. ¿Ya? En el caso del enlace covalente, se produce compartición de electrones. Si me dicen compartición de electrones pequeño, ¿dónde ocurre eso? ¿En iónico o covalente? Covalente. En covalente, claro, porque en el enlace iónico hay transferencia de electrones. Se forman iones de cargas opuestas que permanecen unidos por fuerza de atracción electrostáticas. ¿Iónico o covalente? Iónico. Claro, se forman iones de cargas opuestas que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas, enlace iónico. Muy bien.
Se forma generalmente entre elementos no metálicos. Entre elementos no metálicos, Covalente. el covalente, claro, porque tú recuerdas que es un metal y es un no metal iónico. Pero si son elementos no metálicos, típicamente covalente. Entonces, ¿qué vas a marcar? Covalente, iónico, covalente. ¿Cuál sería tu respuesta? La C. Letra C. Perfecto. Indique qué pareja de elementos químicos esperaría usted que forme un compuesto iónico. A ver, te lo dejo para ti. A ver, Profe, ¿me escucha? sí, sí, te escucho. No, ya, profe. ¿Ah? Solo la 1, ¿verdad? A ver, veamos. En el primer caso me dicen calcio con oxígeno. ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico, claro. ¿Por qué? Porque el calcio está por acá y el oxígeno está por acá. Metal, no metal, iónico, ¿no? Cloro y oxígeno. Iónico o covalente. 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 Aquí está el cloro, aquí está oxígeno, covalente. Entonces, este de acá es covalente. Perfecto. Carbono e hidrógeno. Te creo. Acá está el carbono. Acá está el hidrógeno. Carbono con hidrógeno, iónico o covalente. 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 Profe, pero el hidrógeno es un metal. ¿Qué cosa? ¿El hidrógeno es un metal? ¿El hidrógeno es metal o no metal? No metal. No metal. No, es no metal. Estará en el grupo de los metales, pero es un elemento no metálico. Acuérdate que él está aquí porque su número atómico vale 1, pero en realidad él no tiene una ubicación fija en la tabla periódica. O sea, puede estar acá o puede estar por acá. Por lo tanto, sería iónico, covalente, covalente. Te dice, ¿cuál esperas tú que forme un enlace iónico? Para ti, ¿cuál sería que forma enlace iónico? Solo 1. Uno. ¿No? Entonces, alternativa, letra A. avión, ¿correcto? Siguiente. Señale o el sodio es un metal del grupo 1A y el oxígeno es un anfígeno. Señale verdadero o falso según corresponda respecto al compuesto que conforma. Ah, ya, mira. Primero me dicen que el sodio es un metal, grupo 1A. Y el oxígeno es un anfígeno. Desde ya yo ya sé que el oxígeno, porque yo soy un alumno de Unidemia, ¿ya? El oxígeno acá, ¿ya? Es un no metal. Y el sodio es un metal. ¿Qué tipo de compuesto forman ellos dos? ¿Iónico o covalente? Iónico. Entonces, desde ya yo sé que si se une el sodio con el oxígeno, me va a dar un compuesto iónico. Lo primero me dice, forman un compuesto iónico, ¿qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, true. Cuando se enlazan, ocurre una transferencia de electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Una transferencia de electrones. Porque en el enlace iónico se da eso, justo la transferencia de electrones. Desde el metal que pierde el electrón hacia el no metal que gana el electrón. ¿Estamos? El sodio forma un anión al enlazarse con el oxígeno. Chicos, ¿el sodio típicamente qué hace? ¿Gana o pierde electrones? Pierde. 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 Si una especie pierde electrones, ¿forma un anión o forma un catión? Un catión. Cation. Mira, date cuenta, él pierde un electrón, entonces forma un ion positivo, entonces un catión. Entonces te dice, el sodio forma un anión al enlazarse con el oxígeno. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál sería tu respuesta? Lo sé. La C. La letra C. Dice, el litio es un metal alcalino y el flúor es un halógeno. Entonces mira, vamos a analizar al litio que está por acá y al flúor que está por acá. Ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Litio con flúor. ¿Qué tipo de compuesto forman? ¿Iónico o covalente? Covalente.
covalente. ¿Todos de acuerdo con Carlita? Sí. Claro que no. ¿Por qué? Porque el litio, como está aquí, es un metal. Y el flúor, como está aquí, es un no metal. Entonces, el enlace que forma, ¿qué tipo de enlace es? ¿Metal con no metal? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. Claro, desde ya sabes que es un enlace iónico. Entonces acá te dice, forman un compuesto covalente que tú dices, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque el enlace es iónico. ¿Y en el enlace iónico qué se da? ¿Compartición o transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia. Entonces te dicen, cuando el litio y el flúor se enlazan, ocurre transferencia de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, claro. Es la mecánica que tiene un enlace iónico. Transferencia de electrones. El litio forma un catión al enlazarse con el flúor. El litio, cuando pierde un electrón, ¿qué forma? ¿Catión o anión? Catión. Catión. Ión. Entonces, ¿qué marca? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. ¿Qué marcas como respuesta? La La letra A. Tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. El calcio es un metal alcalino térreo y el cloro pertenece al grupo 7A. Señale verdadero o falso según corresponda. Allá. Entonces, mira, mira, mira. Calcio es un metal. El cloro es del grupo 7A. Ubica el calcio. ¿Dónde está el calcio? ¿Me señala dónde está el calcio? en 2A. En el 2A. Claro, aquí está el calcio. Mira, acá está el calcio. Ahí está el calcio. Y el cloro, 7A. 7A. Debajo del flúor, ¿cierto? Acá. Entonces, ¿qué puedes decir? El calcio es un metal, el cloro es un no metal. Metal, no metal. ¿Qué tipo de enlace esperas que forman ellos? Iónico. Iónico. Entonces, responde. Forman un compuesto covalente. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, correcto, falso. Forman un compuesto iónico. Cuando se enlazan ocurre compartición de electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Porque si es iónico, hay transferencia. Perfecto, porque si es un enlace iónico hay transferencia de electrones. Entonces, cuando se enlaza ocurre compartición de electrones, no po. El calcio forma un catión al enlazarse con el cloro. ¿Qué tú dices? ¿Sipi o no po? Verdadero. ¿Sipi o no po? Oye, ¿qué Sí, dices? profe. ¿Chipi? Sipi, claro, sipi. Entonces, para este caso sería falso, falso, verdadero. ¿Qué marcas? La D. La Verdadero. letra D. Esa es tu respuesta. Muy bien. Siguiente, a ver, veamos si nos da. Ajá, mira qué interesante. Mira, esta pregunta es muy bonita. Te dice, la estructura de Lewis del amoníaco es esta. Esta es la estructura de Lewis del amoníaco. Ahí está el amoníaco, ¿ya? ¿Qué puedo decir en el amoníaco? Mira, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Esto que está arriba es un par que no se ha compartido. Esto que está arriba, no se los dije, pero se conoce con el nombre de un par libre. ¿Ya? Se conoce con el nombre de par no enlazante o se conoce con el nombre de par solitario. Por el contrario, los de unión, los que se unen, se llaman par enlazante o par enlazante, así como se llama, ¿ya? Entonces, este es un par libre, par enlazante, par enlazante, par enlazante. ¿Cuántos pares enlazantes hay alrededor del nitrógeno, chicos? 3 pares enlazantes. 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Y cuántos pares libres? Un par libre. ¿Cuántos electrones hay alrededor del nitrógeno? Cuentas, mira. 2, 4, 6 y 8. ¿Se entiende? 2, 4, 6 y 8. ¿El nitrógeno cumplió con el octeto o no cumplió con el octeto? ¿Qué tú dices?
Oye, ¿el nitrógeno cumplió con el octeto o no? Sí, porque tiene 8 electrones alrededor. Aquí está, mira, 2, 4, 6 y 8. Ha cumplido con el octeto. Entonces, te dicen, primero, el amoníaco es un compuesto covalente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Compartición o Verdadero. electrones? ¿Qué está pasando? Compartición. Compartición. Y si hay compartición, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente. Entonces, el primero, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, claro. Siguiente. Posee 3 pares enlazantes, ¿ya? Y un par libre. Verdadero. Verdadero. ¿Cuáles son los pares enlazantes? Aquí está, mira. Un par enlazante, 2 pares enlazantes, 3 pares enlazantes y acá está el par libre. Entonces, esto es verdadero. Siguiente, mira. El enlace nitrógeno-hidrógeno es apolar. Ah, pero tú te acuerdas, ¿verdad? Cuando los átomos son iguales, cuando son Es iguales, apolar. es apolar. Y Y cuando cuando no son iguales, es son polar. polar. En este caso, ¿el nitrógeno con el hidrógeno son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferentes. Diferente. ¿El enlace de qué tipo es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar. Por lo tanto, ¿qué marcas aquí? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Entonces, Falso. ¿cuál sería tu respuesta? La La letra A. Verdadero y falso. ¿De acuerdo? Nos quedan 2 minutitos. Ya. Yo creo que sí lo podemos hacer. ¿Ya? Antes de que recuerda que el día viernes nos encontramos a las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces, mira, dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué vas a decir? Par enlazante, par enlazante, par enlazante, par enlazante, solitario, solitario, solitario y solitario. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Te dice, el dióxido de carbono es un compuesto iónico. ¿Qué ves acá? ¿Compartición o transferencia de electrones? ¿Qué ves aquí? compartición. Por lo tanto, ¿iónico o es covalente? Covalente. Covalente. Por lo tanto, ¿esto cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Posee 4 enlaces simples. ¿Hay 4 enlaces simples? No, son dos dobles. 2 dobles, claro. Este es un enlace doble, ¿ya? Y el de acá también es otro enlace doble. Son 2 enlaces dobles. ¿Cómo sería entonces esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Luego, carbono, oxígeno. ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Entonces, Diferente. ¿el enlace es polar o apolar? Polar. Polar. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué marcas? Falso, falso, verdadero. ¿Tu respuesta cuál sería? La letra. La- La el- letra